El día de la boda de mi hija, su arrogante prometido me presentó a su jefe como un perdedor jubilado. Yo sonreí en silencio, pero lo que ocurrió segundos después dejó helado a todo el salón. Parte 1. La cena de la entrevista al suegro y la primera humillación. A veces la vejez tiene el don de volver invisibles las cosas importantes. No porque los ojos fallen, sino porque los demás dejan de mirar. Aquella tarde sentado frente al ventanal del restaurante El Mirador, el Tajo abajo como una cinta oscura, el cielo de Toledo encendido por un naranja cansado, supe que iba a dejar que me miraran sin verme. Era la forma más limpia de conocer a alguien. El camarero nos condujo hasta una mesa de esquina de esas que tienen aire de confesionario. Lucía llegó cogida del brazo de Álvaro resplandeciente, ella impecable él. Lucía me besó con ternura en la frente como hacía de niña cuando me curaba los dolores de cabeza con una tirita de juguete. Álvaro me tendió la mano con un apretón breve, calculado la sonrisa precisa del que considera una reunión parte de su jornada laboral. Don Ramón dijo: ¡qué alegría! Lucía me ha hablado maravillas. Las maravillas son todas suyas. Respondí: yo ya no estoy para tanto trote. Álvaro se acomodó antes de que el camarero siquiera ofreciera agua. Sacó el móvil, lo puso boca abajo con la parsimonia de quien abandona momentáneamente el mundo para ocuparse de un asunto menor. He pedido aquí muchas veces con el equipo, comentó. Se come correcto y la carta de vinos aceptable. A mi hija se le encendieron los ojos. Cuando ama, lo hace con fe. Le perdonaba a Álvaro ese tono de auditor a domicilio, esa costumbre de medir todo con regla de Excel. Yo aún no perdonaba nada, ni condenaba nada. Solo escuchaba. Papá, hoy brindamos por la pedida formal, dijo Lucía. Álvaro quería invitarte a charlar con calma. Así es, asintió él. Y si me permites orientarte un poco. A nuestra edad, sonrió con esa amabilidad peligrosamente bien ensayada, conviene planificar. El camarero se plantó a nuestro lado con libreta y paciencia. Álvaro pidió el solomillo con trufa al punto exacto. Lucía el cochinillo confitado si la piel cruje, gracias. Yo la sopa castellana y una tosta. Noté el arqueo mínimo de cejas en el futuro yerno, como si mi elección hubiese dibujado con tinta barata el balance de mi vida. Sopa, dijo con esa risa traslúcida que suena a cristal fino. Aquí se celebra, don Ramón. Yo celebro mejor cuando ceno ligero, respondí. Claro, aprobó. Cada uno con su presupuesto. La palabra me tocó la mejilla como un guante húmedo. Me limité a beber agua. En el cristal del ventanal, nuestro reflejo parecía un tríptico, mi cabello gris peinado sin aspavientos. La juventud ardiente de Lucía y la ambición planchada de Álvaro, todo él angulares líneas de traje azul marino. Lucía me cuenta que estás retirado, continuó él sin esperar los entrantes. Enhorabuena, no todo el mundo sabe dejar de luchar a tiempo. No he dejado de luchar, dije, solo cambié de frente. Claro, lo importante es mantenerte ocupado, paseos, huertito, lectura y salud. A tu edad, la salud es un proyecto a tiempo completo. A tu edad, apunté mentalmente la expresión. Era curioso, cuando yo tenía su edad pasaba noches en vela, calculando si el dinero bastaría para pagar nóminas y luz al mismo tiempo. Ahora un muchacho con sueldos redondos y coche alemán me explicaba el mundo como si me lo acabaran de entregar en una caja con instrucciones. Trabajo en Ibernova. Sistemas, siguió. Lidero ventas corporativas. 3 años y un plus 138% de crecimiento. Si todo va como debe, me proponen a dirección de área.
Interesante, dije con neutralidad. ¿Qué vende Ibernova? Soluciones de IA aplicada a analítica predictiva, optimización logística. Asistentes inteligentes. Estamos revolucionando el tejido empresarial español. Antes aquello era una empresa de garaje, ahora otra liga. Sabía exactamente cuántos metros cuadrados tenía aquel garaje. Los había fregado yo mismo. También sabía cuántas veces Esteban y yo comimos pizza fría sentados en cajas esperando una transferencia que no llegaba. Pero asentí como si oyera una historia lejana. ¿Y qué harás con los mayores de la empresa?, pregunté con inocencia ensayada. Tantos años, tanta experiencia. La experiencia sin adaptación es estancamiento, sentenció. En el fondo, peso muerto. Hay que traer sangre nueva a gente hambrienta. Tomó un sorbo de vino. No te ofendas, don Ramón. Son cosas que tú comprenderás, el mundo ha cambiado. Ya no vale haber estado allí. Hay que moverse. Lucía removió su servilleta incómoda. Álvaro, papá entiende de esfuerzo, dijo. No hace falta. Precisamente por eso sonrió él. Además, yo ayudo. Si don Ramón quiere sentirse útil, puedo presentarle a contactos para algo suave, incluso entrada junior en soporte. Nada exigente. Entrada junior. Me vinieron ganas de reír, pero preferí la sopa. Estaba caliente, honrada con ese ajo que consuela a los de estómago y conciencia. Eres muy generoso, dije, aunque a veces las mejores ayudas consisten en quedarse callado y mirar. Mirar no cambia los números, replicó. La vida la mueven los que actúan. Mi hija le acarició la manga orgullosa de su empuje. Yo acaricié el borde del plato. A veces el acto más contundente es no interrumpir a un joven cuando cava su propio agujero. Los segundos platos llegaron con humo y ceremonia. El restaurante a media luz olía a carne buena y trufa cara. Álvaro cortó su solomillo con cirugía. Cada bocado parecía una firma. Entre corte y corte disertó sobre paradigmas y disrupción, sobre KPIs y pipelines, sobre la selección natural del mercado. Oí sin oír, como quien escucha llover sabiendo que la azotea está bien impermeabilizada. Cuando terminó su ponencia se limpió la comisura con la servilleta y me miró con esa compasión educada que se reserva a los niños y a los jubilados de escaparate. En fin, don Ramón, si necesitas orientación laboral me dices. No es cuestión de empezar de cero a tu edad, pero algo se puede hacer. Dejé la cuchara con suavidad. Hizo un clink que me supo a campanada. Saqué la cartera, conté 20 euros y los dejé bajo el platillo del pan. Invitad vosotros el vino, dije. Yo me quedo con mi sopa. Los ojos de Lucía se abrieron un instante heridos. Los de Álvaro, satisfechos, había leído mi retirada como rendición. «Papá», musitó mi hija. «Tranquila, hija», sonreí. «Me sienta mejor el aire de la tarde que el pozo del vino». «No hace falta pagar», añadió Álvaro con magnanimidad. «Yo invito». Por eso precisamente respondí. «Buen provecho». El Tajo olía a agua antigua cuando salí al paseo. La ciudad exhalaba ese rumor de piedra que solo conocen quienes han sufrido guerras y procesiones suficientes. Caminé sin prisa hasta el coche. No estaba enfadado, estaba decidido. La rabia es una cerilla, la decisión una chimenea encendida. En casa, mi estudio me recibió con su museo íntimo, fotografías de un local diminuto en Valencia, las primeras actas de Ibernova. Sistemas, un recorte de periódico, donde un periodista con prisa nos llamaba dos locos con una computadora. Pasé el dedo por un marco y en el vidrio mi rostro devolvió la mirada del hombre que había aprendido a perder clientes, ganar paciencia y callar cuando el orgullo pedía gritos. Tomé el teléfono y marqué un número que mis manos sabían de memoria.
Sonó 2 veces. Esteban, dije cuando respondió. Tienes 1 minuto. Para ti 2, rió. ¿Qué tal la cena con el futuro yerno? Miré mis manos. Temblaban lo justo como antes de una presentación grande. Ilustrativa, respondí. El muchacho habla de paradigmas. ¡Ay!, suspiró. Lleva semanas con esa cantinela. Quiere modernizar la casa a golpe de PowerPoint. Tiene chispa, pero confunde fuego con luz. Iré a la boda, dije. Faltaría más. ¿Algo que deba saber? Solo que llevaré gemelos. Hubo un silencio pequeño al otro lado. Esteban entendía los símbolos. Siempre los entendió. Entonces dijo al fin, será una boda interesante. Colgué. Abrí el cajón de la mesa y saqué la caja azul oscuro. Dentro dormían 2 gemelos de platino con el hexágono de Ibernova grabado a mano. Brillaron discretos como brillan las cosas que no necesitan anunciarse. Los acerqué a la luz. Imaginé el salón, la música, el murmullo. Imaginé los ojos de Álvaro viajando de mi puño a mi cara buscando una explicación. Sonreí. La vejez, pensé, no vuelve invisibles las cosas importantes. Solo les enseña a aparecer en el momento exacto. Parte 2. Máscara de jubilado y el plan. Las mañanas de Toledo, cuando el sol apenas despierta sobre las torres, tienen un silencio que se parece mucho a la paciencia. Me levanté temprano al día siguiente, abrí las contraventanas de mi estudio y dejé que el aire frío barriera el olor a madera y a recuerdos. El escritorio aún mostraba los gemelos de platino en su caja de terciopelo. Brillaban con la discreción de las armas que no necesitan pólvora. Decidí que durante los próximos meses mi papel sería el de un jubilado distraído, un hombre que lee periódicos en la plaza, que habla de tomates con los vecinos, que bosteza ante la televisión. La máscara perfecta para que Álvaro cavara más hondo su propio pozo. ¿Qué haces, papá? Lucía apareció en la puerta todavía con el pijama de algodón. Planeo la semana, respondí. Quizá trasplante unas tomateras. Su mirada oscilaba entre ternura y sospecha. Conocía demasiado bien las arrugas de mi frente como para creer en mis pasatiempos agrícolas. No me mientas, dijo. Llevas una chispa en los ojos que no veía desde que yo era niña, y pasabas noches enteras encerrado con planos. Me acerqué, le puse la mano en el hombro. Hija, cuando alguien pretende casarse contigo, necesito observarle con calma. No basta con que te haga sonreír en los paseos. También hay que verle cuando cree que nadie importante le está mirando. Lucía bajó la vista. El nombre de Álvaro quedó flotando entre nosotros como humo denso. «¿Y si te equivocas?», preguntó. «Si me equivoco», respondí, «lo celebraré con vino. Pero si acierto, será mejor que lo sepas antes de que sea tarde». Los días siguientes los viví como si fueran teatro. Salía al kiosco con el bastón de paseo, compraba prensa deportiva y saludaba a los vecinos con calma de jubilado. Por las tardes regaba el jardín, tomaba café en taza blanca y escuchaba a los gorriones. Todo parecía inocente, incluso aburrido. Y sin embargo, cada gesto estaba calculado para sostener la farsa, que Álvaro creyera que yo era exactamente lo que él quería, ver un hombre acabado que no suponía amenaza alguna. Mientras tanto, mis pasos me llevaban a lugares muy distintos. Una mañana viajé en tren a Madrid y entré en la sastrería Armando. Allí, entre espejos altos y alfombras que absorbían cada ruido, me midieron con cintas que olían a polvo antiguo. «Busco algo sobrio», expliqué. «Un traje que hable bajo, pero claro». El maestro sastre asintió comprendiendo. Me mostró un gris carbón con finas rayas diplomáticas.
Cuando me lo probé, vi en el espejo un reflejo distinto, no el jubilado de los paseos, sino el hombre que alguna vez firmó contratos imposibles. «Este traje dirá lo necesario sin gritar», dijo Armando ajustando los hombros. Sonreí, exactamente lo que quería. De vuelta en Toledo, pasé por el Banco Central. El director, un hombre más joven que mi hija, me recibió con reverencia que disimulaba mal. «¿En qué puedo servirle, don Ramón?» «Quiero preparar un regalo de boda para Lucía», dije. «Necesito un cheque certificado». ¿Por qué cantidad escribí en el papel 50.000 euros? El bolígrafo del director titubeó. «¿Seguro?» «Mi hija merece empezar su vida con holgura», respondí. «¿Y su marido?» «Bueno, ya aprenderá lo que significa la verdadera inversión». Firmé los papeles con calma. El cheque quedó guardado en una carpeta de cuero lista para el día señalado. Una tarde recibí la llamada de Esteban, mi viejo socio y amigo, ahora director visible de Ibernova. Su voz conservaba ese tono campechano con el que hace 3 décadas convencía a los bancos de prestarnos lo que no teníamos. «Ramón, ¿cómo vas?» «Entre tomates y periódicos», bromeé. «Ja, ya me imagino. Escucha, el tal Álvaro lleva semanas presionando. Quiere reorganizar departamentos, habla de eliminar Lastre Senior. Tiene números, sí, pero me inquieta su arrogancia». «Déjale hablar», contesté. «A veces la mejor lección es un espejo. ¿Vas a dárselo tú? Digamos que en la boda habrá más de un brindis». Esteban rió con esa carcajada que tantas veces nos sostuvo en noches amargas. «Entonces reservaré asiento en primera fila». Colgué. Me quedé mirando el atardecer sobre los tejados de Toledo, el cielo encendido como brasas. Álvaro creía estar jugando al ajedrez con un peón cansado. No sabía que el peón había sido durante años arquitecto de tableros. Aquella noche, mientras Lucía hojeaba revistas de vestidos en la sala, entré en mi estudio y abrí la caja de los gemelos. El hexágono de Ibernova brilló bajo la lámpara. Los acerqué a mi muñeca desnuda, imaginando la escena, el salón lleno, las copas tintineando, Álvaro presentándome como un perdedor jubilado, y luego el giro de cabezas cuando Esteban me llamara socio. Guardé la caja en el cajón, cerré despacio. La venganza, pensé, no es gritar, es esperar. Y yo llevaba toda una vida entrenando esa espera. Parte 3. Ensayo en la iglesia y el orgullo del yerno. El sol de marzo caía oblicuo sobre las torres de Toledo cuando crucé el atrio de la iglesia de San Ildefonso. El ensayo de la boda estaba previsto para esa tarde y Lucía me había rogado que asistiera. «Será rápido», papá había dicho. Yo acepté con la calma de quien sabe que los momentos pequeños son los que mejor desnudan el carácter. Dentro el olor a incienso viejo se mezclaba con la madera encerada de los bancos. Las vidrieras teñían el aire de tonos azules y rojos que parecían vigilarlo todo. Un par de músicos probaban acordes en un rincón. Los familiares cuchicheaban excitados. Y en medio de ese murmullo, Álvaro dirigía la escena como si fuera el gerente de un congreso internacional. «Lucía, entra más despacio», ordenaba. «El paso debe ser solemne. Y por favor no mires al suelo, mira al altar. La cámara tiene que captarlo todo». Al verme entrar, su sonrisa se tensó apenas. Se acercó con la energía de quien se sabe dueño de la jornada. Don Ramón dijo ajustándose la corbata: «Qué bien que haya venido. Necesitamos ensayar la parte en que usted entrega a la novia. Es un momento delicado». «Me imagino», respondí. 30 segundos que resumen 30 años. No pareció captar la ironía. Me tomó del brazo y me condujo hacia el pasillo central. «Mire, debe caminar a un ritmo exacto, ni muy lento ni muy rápido.
Y cuando el sacerdote pregunte, ¿quién entrega a esta mujer?, usted contesta con claridad pero sin dramatismos. Entienda que el protagonismo no es suyo. Asentí en silencio. Mi hija, con el vestido de prueba que apenas sugería la silueta del definitivo, nos observaba con un nudo en la garganta. «Papá, no te preocupes», dijo ella. «Tú haz lo que siempre haces, mirarme como si fuera lo único en el mundo». Eso sí sabía hacerlo. Durante el receso nos sentamos en un banco lateral. Álvaro, incapaz de callar, sacó su móvil y me mostró el programa de mesas para el banquete. «He colocado a tu mesa cerca del fondo junto a la familia lejana. Es más cómodo para ti, así puedes salir antes si te cansas». «Qué considerado», respondí. «Además, delante estarán mis colegas de Ibernova. Es importante que el jefe me vea rodeado de mi círculo profesional. Ya sabes, imagen». Me miró de reojo, midiendo el efecto de sus palabras. «Walter, digo, Esteban, nuestro CEO, estará en primera fila. Un hombre exigente», bajó la voz. «Sería bueno que cuando te lo presente parezcas, digamos, digno aunque sencillo. Él valora la sobriedad». Recordé a Esteban hace 30 años con las manos negras de grasa intentando arreglar un servidor prestado. Sobriedad, sí, digna de una nómina que no llegaba a fin de mes. «Tengo un traje gris», dije. «Servirá. Perfecto. Nada ostentoso. Lo importante es que no desentone». Lucía se acercó entonces con la frente fruncida. «Álvaro, ¿no crees que papá puede presentarse como le dé la gana?» «No me malinterpretes, amor», contestó él acariciándole la mejilla. «Solo quiero que todo sea impecable. Un error puede dejar huella profesional». El silencio cayó entre nosotros. Lucía me buscó con la mirada como preguntándome si debía intervenir. Le sonreí para tranquilizarla. «Hija», le dije, «a veces hay que dejar que la gente se muestre tal como es». El ensayo continuó. Caminamos por el pasillo, practicamos la entrega, escuchamos las instrucciones del sacerdote. Álvaro corregía cada detalle, convencido de que dirigía una obra maestra. Yo lo observaba con la paciencia de un viejo profesor que deja hablar al alumno más engreído de la clase. Al final, cuando los demás comenzaron a salir, me acerqué a él. Estaba revisando en voz alta la lista de invitados como si cada nombre fuera una acción en bolsa. «Álvaro», dije suavemente. «Sí», respondió sin levantar la vista. «Ten cuidado con las suposiciones. ¿De qué hablas? De que a veces lo que uno cree seguro resulta ser lo más caro de pagar». Me miró confundido, pero enseguida sonrió con suficiencia. «No se preocupe, don Ramón, yo sé muy bien lo que hago». Le di una palmada en el hombro. Eso mismo dijeron muchos antes de perderlo todo. Y me marché dejando que la penumbra de la iglesia tragara mis pasos. Lucía me alcanzó en la puerta. «Papá, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué hablas en acertijos?» La miré con ternura. «Porque, hija, el carácter de un hombre no se mide cuando sonríe en público, sino cuando cree que los demás no importan. Quiero que lo observes de verdad». Ella bajó la cabeza con los ojos brillantes de preocupación. El repique de las campanas nos envolvió. Afuera la tarde olía a pólvora vieja y a historia. Dentro de mí la paciencia ardía como brasa encubierta. Parte 4. La ceremonia, emoción verdadera. Pólvora preparada. El día amaneció con esa claridad limpia que Toledo se reserva para las fechas que recuerdas sin mirar el calendario. El cielo no era azul, era de cristal. Las piedras recién lavadas por un aire frío parecían más antiguas y más nuevas a la vez. Caminé despacio por la cuesta que sube hacia San Ildefonso con el traje gris carbón sentado como una promesa cumplida,
y la camisa blanca diciendo lo que yo no diría en voz alta. Los gemelos dormían todavía en el bolsillo interior como dos secretos de platino esperando su cue. Dentro de la iglesia, la luz filtrada por las vidrieras hacía del polvo algo sagrado. Los músicos afinaban un adagio que parecía enseñar a respirar incluso a los nervios. Lucía en el vestidor lateral era una presencia más que un cuerpo, su risa los pasos menudos de las damas, el chasquido de una cremallera, un susurro ahogado y luego otro. Me anunciaron con un gesto y yo me quedé en el antecoro en esa tierra de nadie donde los padres contamos silenciosamente todo lo vivido para poder soltarlo sin rompernos. Álvaro llegó impecable, más impecable que nadie, envuelto en colonia cara y autoestima recién planchada. Saludaba como los políticos que creen que abrazan, pero en realidad se cuentan. Me ofreció la mano. Don Ramón me alegra ver que escogió algo sobrio. ¿Le sienta correcto? Gracias, respondí. Hoy brilla lo que debe brillar. No entendió o prefirió no hacerlo. Se colocó la solapa, comprobó el alfiler, repasó con la mirada la disposición de las cámaras y los invitados. Esteban no estaba aún. Su ausencia flotaba con el peso de lo inevitable que se presentará justo a tiempo. El maestro de ceremonias nos llamó. Nos situamos. Yo al lado de la gran puerta a la que se abre para que entre la vida con flores. El órgano dejó caer las primeras notas y la nave se alzó como un pecho que respira por fin a pleno pulmón. La puerta se abrió y Lucía apareció tomada de mi brazo, una luz dentro de otra luz. Sentí sus dedos firmes calientes aferrarse a mí con el antiguo derecho de las hijas que aún son niñas cuando nadie mira. Papá susurró sin mirarme. No me sueltes hasta que te lo pidan. Aunque no me lo pidan, contesté. Caminamos despacio. Cada paso era una diapositiva de 28 años, la fiebre a medianoche, los deberes mal hechos y bien llorados, el primer suspenso, el primer beso, la primera vez que me llamó sin hablar, porque el dolor no sabía conjugarse. Yo le di el ritmo, pero fue ella quien me condujo. Vi a Álvaro al fondo clavado como un punto y aparte. Vi las caras familiares, las desconocidas de Ibernova, el brillo inconfundible de los que miden el mundo con escalas de rendimiento. Y ahí en primera fila, justo cuando pasábamos por la tercera columna, vi entrar a Esteban. Traje azul noche, gesto de hombre que ha llegado tarde a todo menos a lo esencial. Me miró sin verme. Se sentó sin ruido. Su presencia redistribuyó el aire. Llegamos al altar. El sacerdote preguntó: ¿Quién entrega a esta mujer? Su padre con amor y esperanza, dije. La frase salió recta sin temblor, como si llevara años ensayándola en un banco cualquiera mientras miraba pasar palomas. Le coloqué la mano de Lucía a Álvaro. Por un segundo el muchacho me sostuvo la mirada. No vi enemigo, ni rival, vi un joven seguro de que el mundo se deja clasificar por columnas. A veces es peor el error honesto que la maldad inteligente porque aprende más despacio. La ceremonia fluyó con la dignidad antigua de las cosas bien sabidas, las lecturas, la homilía sin excesos, las promesas que por primera vez en mucho tiempo escuché como si fueran una noticia que necesitaba. Me emocioné, no por la estrategia, no por la pólvora guardada, sino por la evidencia de que mi hija se ponía de pie ante la vida con un sí que la vida merecía. De reojo, Esteban se inclinaba hacia una señora para preguntar algo. Luego miraba a Álvaro con interés profesional y a Lucía con ternura prestada. En un momento, su mirada rozó la mía. Pasó de largo. Mejor así. Un secreto que se desvela a destiempo es un trueno que no encuentra cielo.
el pueden besarse arrancó aplausos que parecían haber estado esperando desde hacía siglos. La música cambió a mayor. Lucía lloró sin deshacerse. Álvaro rió con dientes brillantes. Yo aplaudí con manos que recordaban haber aplaudido la primera vez que mi hija dijo papá con dientes de leche. Salimos en procesión. En el atrio el sol hizo del mundo una fotografía antigua. El arroz golpeó como risas que caen del cielo. Hubo abrazos, hubo fotos, hubo esa felicidad fatigada que conoce todo el que ha llegado a la meta de una carrera que jamás termina. Vi a lo lejos a Esteban charlando con dos directivos. No se acercó. Tampoco yo. Los relojes buenos tienen poco que decirse antes de la hora. El hotel nos recibió con mármol y candelabros, que daban a todo la textura de un cuento que no termina en boda, sino que la usa como inicio. Los camareros movían bandejas como bailarines, que también estudian arquitectura, nada chocaba, todo encajaba. Un cuarteto de cuerda dibujaba melodías que hacían parecer educados hasta a los cubiertos. Acompañé a Lucía a la mesa presidencial y me retiré con discreción entrenada. En los pasillos del protocolo la elegancia es saber desaparecer. Me acerqué a un espejo alto en una columna. Saqué los gemelos de la caja uno a uno con la delicadeza que se reserva a los recuerdos que además son herramientas. Me remangué lo justo, abroché el primero, abroché el segundo. El hexágono de Ibernova parpadeó mínimo en el reflejo. Guardé la caja, alicé la manga. No más. Regresé al salón. Álvaro ya había comenzado su recaudación de prestigio, presentaciones a un lado y otro anécdotas bien cribadas, risas calibradas en decibelios profesionales. Me vio y levantó el brazo con júbilo dirigido. Don Ramón proyectó su voz para alcanzar a 4 mesas. Venga, le presento a algunos compañeros. Camino a él, el CEO giró apenas como un ave que calcula el viento. Nuestros ojos se cruzaron otra vez, ya sin iglesia, ya sin incienso. Nada. Me gustó ese nada. Es la nota previa a la obertura. Este es mi suegro, dijo Álvaro al grupo. Un hombre sencillo ya retirado. Pausa medida. Vive modestamente en Toledo. Mirada de no todos hemos tenido las mismas oportunidades. Una de las directivas joven con traje claro sonrió con cordialidad ensayada. Encantada, don Ramón. Disfrutará del cóctel. El chef ha preparado una selección. Se detuvo un segundo. Su mirada bajó apenas a mis puños y luego volvió a mi cara con una sombra de duda. Los ojos inteligentes tropiezan con los símbolos, como los caballos con las bolsas de plástico no saben si son amenaza o anécdota. El chef siempre sabe más que nosotros, respondí. Buenas noches. No añadí nada. A veces el silencio actúa como imán, atrae los ojos que deben mirar. Me retiré hacia la barra, pedí agua con gas y una rodaja de limón. Miré el salón como quien mira un mapa de memoria. La mesa de Esteban quedaba próxima a los ventanales con el lago artificial del jardín reflejando lámparas como si fuesen constelaciones de bolsillo. Él reía con esa economía de gestos que gastan los que llegan cansados a los festines. De vez en cuando su atención se desviaba hacia el centro del salón donde Álvaro florecía. Lucía me encontró con esa facilidad con la que se encuentran los que se buscan desde siempre. ¿Estás bien, papá?, preguntó pellizcando el borde de su vestido como si aún no se creyera dentro de él. Estoy, dije, y eso hoy es mucho decir. No hagas daño, susurró pidiéndome imposibles. No he venido a hacer daño, le aseguré. He venido a enseñar. Ella cerró los ojos un segundo como quien bebe, los abrió con la templanza que heredó de su madre. Entonces enséñale a tiempo. Asentí.
Volvió con su marido, que en ese instante recibía a un grupo nuevo Esteban y 2 miembros del consejo. El círculo se formó con naturalidad coreografiada. Yo dejé el vaso en la barra y avancé despacio como quien se acerca a una pintura que ya conoce, pero siempre revela algo más. Me coloqué a 1,5 metros del grupo, suficientemente cerca como para pertenecer al paisaje, lo bastante lejos como para no interrumpirlo. Álvaro alzó la voz, un punto, la sonrisa en ángulo perfecto. Don Esteban dijo: «Le presento a mi esposa y a su padre». Esteban extendió la mano hacia Lucía con genuino afecto y la felicitó. Luego giró hacia mí. Durante un instante, nada. Después, lo de siempre, la mirada cayó por simple gravedad a los puños de mi camisa. El platino capturó un destello de lámpara y lo devolvió cortés sin fanfarronear. La pupila de Esteban se contrajo como ante luz veraniega. Volvió a subir. Esta vez me vio. No habló. A veces el reconocimiento es un golpe sin sonido. Álvaro siguió su guión ajeno al cambio de presión en el aire. Mi suegro es un jubilado tranquilo, vive con poco pero es feliz. Es un ejemplo de... Buscó una palabra: humildad. El círculo de oyentes, colegas, acompañantes curiosos, ajustó su respiración. La música del cuarteto se alejó como si entendiera de prioridades. Esteban dio un medio paso hacia mí. La mandíbula se le endureció por un segundo, pero lo que afloró fue otra cosa. Esa mezcla de alegría y incredulidad que solo regalaba en victorias improbables. Abrió la boca y su voz salió baja, tensa, íntima. «Ramón», dijo. Yo incliné la cabeza con la cortesía que se debe a los amigos antiguos y a las cosas que importan. El salón contuvo el aliento. Y justo ahí Álvaro sonrió satisfecho de su coreografía. Se preparó para rematar la presentación con otra frase cuidada. No lo sabía, pero acababa de encender la mecha. Parte 5. Revelación en el cóctel socio. Mi suegro es un jubilado tranquilo, vive con poco, pero es feliz. Es un ejemplo de humildad, remató Álvaro en tono docente como si impartiera la última diapositiva de un curso para principiantes. El salón respiró a través de los cristales, el cuarteto sostuvo una nota lánguida, las copas se rozaron en un tintineo discreto. Y entonces Esteban hizo lo que siempre hizo en los momentos decisivos: mirar bien. La mirada le bajó un segundo a mis puños. El platino devolvió un reflejo seco. El hexágono de Ibernova quedó nítido como una firma grabada en agua. La pupila se le contrajo, sí, pero lo que se ensanchó fue otra cosa: el reconocimiento. «Ramón», dijo. No había reproche ni sorpresa teatral, solo esa alegría incrédula de quien encuentra en medio de una fiesta ajena la certidumbre de su propia historia. Esteban dejó a medio camino la mano que había extendido hacia mí, y en un gesto que habría desconcertado a cualquier recién llegado, me abrazó sin escándalo con firmeza de pared maestra. «No puede ser», susurró alguien en el corrillo. Álvaro articuló una sonrisa que ya no sabía qué significaba. Buscó aprobación en los ojos ajenos y encontró espejos. «Don Esteban», balbuceó, «¿lo conoce?» Esteban soltó el abrazo, me sostuvo por los hombros con una cercanía que huele a café de madrugada y habló no hacia mí, sino para todos. «¿Conocerle?», repitió como si la palabra le quedara estrecha. «Ramón Ortega es mi socio, cofundador de Ibernova Sistemas. 30 años de pelea. Si la casa tiene cimientos, se los debe a él». Un silencio de terciopelo se abatió sobre el salón. La música se retiró pasillo adentro como una camarera prudente.
Álvaro fue perdiendo color milímetro a milímetro. La mandíbula se le aflojó, el brillo de los dientes se volvió un reflejo útil para contar naufragios. Debe de ser un malentendido, atinó. Me dijeron, él me dijo que estaba retirado. Y lo estoy, dije con calma, pero la jubilación no borra las escrituras. Las miradas volaron a mis gemelos y volvieron a mis ojos como golondrinas que han encontrado el ángulo exacto del alero. A un lado, la directiva del traje claro calculaba a toda velocidad qué había escuchado de mí en los últimos minutos. Al otro, un ingeniero joven apretaba los labios como quien aprende de golpe el precio de una broma. Esteban tardó 3 segundos en transitar de la emoción a la autoridad. Es un gesto antiguo muy suyo. Primero celebra, luego ordena. Álvaro dijo con la suavidad de los cirujanos: «Repite, por favor, cómo has presentado a Ramón». Álvaro tragó saliva. El vaso que tenía en la mano dejó una marca de humedad en el mantelito de cóctel. «He dicho que es jubilado y que vive modestamente». «Has dicho jubilado perdedor». Hace un rato intervino la directiva con el tono de quien prefiere no verse arrastrada por un barco en llamas. No, yo... Álvaro buscó oxígeno. Ha sido una broma. Esteban no levantó la voz. Nunca la levanta cuando está a punto de bajar un martillo. También era broma hablar de peso muerto senior en la empresa, de eliminar lastre, de empezar de cero con gente hambrienta, y aquí su mirada se endureció, enseñar humildad a quien levantó tu sueldo con sus madrugones. El corrillo ya no era corrillo. Era un anfiteatro sin gradas con una acústica perfecta. Alguien soltó un Dios santo en formato exhalación. El camarero que ofrecía canapés se quedó plantado como un candelabro. Álvaro abrió y cerró la boca. La palabra humildad le pesaba ahora como un abrigo mojado. «Yo no sabía», dijo. «Nadie me dijo. Él no me dijo». «La dignidad no se informa por nota interna», replicó Esteban con precisión de bisturí. «Y el respeto no se pide currículum». Me miró y en su mirada hubo una pregunta sin interrogación. ¿Hasta dónde? Yo asentí como quien autoriza a un juez a leer la sentencia que ya se ha escrito sola. Esteban inspiró hondo y el salón obedeció a su diafragma. Álvaro Ruiz dijo el lunes a las 9 en Recursos Humanos: «Siéntete libre de traer todo lo que no has traído hoy, prudencia, mesura, respeto. Veremos si queda algo que salvar». El golpe no fue estruendoso, fue quirúrgico. A Álvaro se le dobló el hombro como si la corbata pesara de súbito. Lucía, que había contemplado la escena con la cara en un puño, dio un paso hacia su marido. Dudó, miró hacia mí como quien pide permiso para un gesto que no debería necesitarlo. Yo le sostuve la mirada. No negué ni afirmé. «Es tu vida», quise decir. «Yo enseño, tú eliges». «Don Esteban, por favor», intentó Álvaro con la voz quebrada. «Me he equivocado. Fue prejuicio. Yo puedo aprender. Denme una oportunidad». La palabra aprender parecía por fin venir de una garganta con grietas verdaderas. Esteban aflojó un grado la mandíbula apenas perceptible para cualquiera que no le conociera 30 inviernos. «Primero pides perdón», indicó, «pero no a mí». Álvaro se volvió hacia mí con el ademán de un náufrago que divisa en mitad de la noche un faro. No era el muchacho que había sopesado mi sopa. Como un extracto bancario, era un hombre desnudo sin PowerPoint, sin escudos. «Don Ramón». Ramón corrigió. «He sido un soberbio. He hablado sin saber. He medido con regla ajena. He confundido éxito con mirar por encima. Le pido perdón, de verdad». No respondí al instante. El silencio que siguió no fue crueldad, fue aula.
A veces el alumno para aprender necesita estar un minuto entero dentro del eco de sus propias palabras. En ese minuto miré muchas cosas a la vez. La frente húmeda de Álvaro, la tensión en los nudillos de Lucía apretando su copa, el orgullo herido en algunos colegas que habían reído mis supuestos chistes de pobre hacía media hora. El cuarteto aguardando, con arcos suspendidos, el hexágono mínimo brillando justo lo necesario. Recordé también a mi mujer en una cocina de alquiler diciendo: «Ramón, cuando tengas dudas, piensa si te gustaría que una hija vuestra aprendiera esa lección así». «Lo oigo», dije al fin, «y creo que entiendes lo que has hecho, no solo lo que has perdido. Pero aquí no termina nada. Aquí empieza». Vi cómo levantaba los ojos con esperanza escasa. Esteban proseguí el lunes en RR. HH. Está bien, pero no quiero una ejecución, quiero una condición. Esteban inclinó la cabeza. En nuestra jerga de viejos socios, aquello significaba habla. Álvaro trabajará 6 meses bajo probation, dije, con objetivos no solo de ventas, sino de liderazgo, y con mentoría de alguien mayor al que deberá escuchar y respaldar. Además, hará una disculpa pública al equipo que haya menospreciado. Si falla, si asoma el viejo hábito de medir a la gente por su nómina o por el brillo de su reloj, entonces sí fuera. Si cumple, aprende y cambia, tendremos un jefe de ventas mejor que antes. El salón no aplaudió, pero algo descendió, una especie de alivio lúcido de aire que vuelve a sus pulmones después de un espasmo. Esteban me sostuvo la mirada. En sus ojos vi aquel garaje y vi esta lámpara, y entre medias un puente que no se veía, pero que podíamos cruzar con los ojos cerrados. «De acuerdo», dijo. «Probation. 6 meses, con metrónomo y espejo». Álvaro cerró los ojos un instante como quien se asoma a un borde y descubre que hay escalera. Lucía exhaló una lágrima que no fue de humillación sino de posibilidad. «Gracias», balbuceó él, «no lo defraudaré». «No me debes nada a mí», aclaré. «Debes algo a ella», señalé a Lucía y a toda la gente a la que no volverás a clasificar por la etiqueta del traje. «Y te lo debes a ti». Un murmullo retomó la sala, tímido al principio, luego más natural. El cuarteto encontró de nuevo la partitura, y el vals ocupó los huecos que había dejado la vergüenza. Alguien chocó 2 copas, sin querer 2 niños corretearon detrás de una cortina, un camarero recuperó la bandeja como si regresara de un trance. Esteban dio una palmada leve de director que devuelve el compás. «Se acabó la asamblea», anunció. «Hoy hay boda, mañana habrá trabajo». El corrillo comenzó a deshacerse. Los ojos volvieron en apariencia a sus distracciones, el postre, la música, la mesa de las anécdotas. Pero por debajo todo había cambiado de sitio como cambia la vajilla después de un pequeño temblor, a simple vista intacta, íntimamente desplazada. Álvaro se quedó a medio metro de mí. No huyó. Eso en su caso fue una primera victoria. «Gracias», repitió con un hilo de voz. «No merezco». «Nadie merece del todo los puentes», le corté. «Se cruzan andando y sin desparpajo. 6 meses. Empieza esta noche». «¿Esta noche?» «Esta noche», señalé al camarero que recogía copas. «Empieza preguntándole su nombre y dándole las gracias como si llevara tu apellido». Me sostuvo la mirada con algo parecido a la humildad que tantas veces había definido sin practicar. Caminó hacia el camarero, dudó, volvió, me susurró Diego. «Se llama Diego, lo he leído en la plaquita», y se fue a agradecer. Lucía llegó entonces como llegan las cosas que no hacen ruido, y son las que importan. Papá dijo temblando: «¿Era necesario así?» No había otra manera de que lo viera.
Si le apartábamos en privado, habría llamado a su reflejo injusticia. Hoy lo ha llamado por su nombre. Y tú preguntó tocándome la manga rozando el gemelo. ¿Cómo estás? Más ligero respondí, menos enfadado, viejo pero no por los años, por la memoria. Me abrazó. En ese instante supe que pasara lo que pasara en 6 meses, aquella escena ya le había enseñado a mi hija una cosa que no cabía en ningún protocolo: cómo se corrige sin destruir, cómo se ama sin taparse los ojos. Nos separamos. El maestro de ceremonias anunció el primer baile. Los novios se encaminaron a la pista. Álvaro, al pasar junto a mí, hizo un gesto leve, un gracias casi militar, y tomó a Lucía de la cintura con una delicadeza que no le había visto aún, quizá porque nunca había tenido miedo. El vals comenzó. Yo di un paso atrás, luego otro, hasta quedar de nuevo al lado de la barra. Pedí agua. La rodaja de limón cayó en el vaso con un sonido tan limpio que me pareció un sí. A mi izquierda, Esteban se apoyó en el mármol con el cansancio feliz de los que han llegado otra vez a tiempo. «Siempre consigues que el platino brille sin hacer ruido», murmuró mirando a mis gemelos. «Y tú siempre llegas justo cuando hay que mirar», contesté. No dijo nada más, tampoco hacía falta. Observamos a Lucía girar a Álvaro, contar los pasos sin contar el mundo. La lámpara derramaba constelaciones sobre un suelo que ya no era el mismo. Una voz, la mía antigua, me habló por dentro. «Has enseñado lo que viniste a enseñar, mañana que aprenda». El vals terminó entre aplausos sinceros. El salón que había sido tribunal y aula volvió a ser boda. Pero en el centro de aquella alegría pulida quedaba en pie una condición. El lunes tendría nombre y firma. Y mientras dejaba el vaso sobre el mármol, sentí de nuevo ese clink diminuto de las decisiones que sin hacer sangre cambian la vida. Parte 6. La lección. Justicia con misericordia y condiciones. La música cambió de compás y el salón retomó su pulso natural, pero la condición quedó flotando encima de las copas como una luciérnaga que se niega a apagarse. 6 meses. Lo dije sin solemnidad y con toda la seriedad del mundo, como se dicen los plazos que no admiten prórroga de excusas. Álvaro volvió del camarero con un gesto que yo no le había visto nunca, un respeto sin cálculo. «Se llama Diego», repitió. «Tiene turnos de 12 horas cuando hay bodas. Estudia por las noches». Le salía la voz más baja, como si las palabras tuviesen que pasar por una puerta estrecha. «Bien», asentí. «El lunes sabrás cuántas Diegos hay en tu equipo». La noche siguió su curso. Hubo brindis, hubo fotos, hubo una tarta que parecía un edificio del casco antiguo. Yo no me moví mucho de mi puesto junto a la barra. La edad enseña que el buen observador cansa menos los pies que la lengua. Esteban flotaba entre grupos dejando semillas en forma de frases cortas. Lucía bailó con sus tíos, con sus amigas, conmigo. Cuando me tocó mi turno, sentí sus manos tibias, el olor de su pelo, el llanto viejo que a veces guarda el corazón de un padre como agua en cántaro. Dimos vueltas pequeñas. Papá susurró: «¿Y si él cambia?» «Entonces lo verás», dije. «¿Y si no cambia también?» A medianoche me despedí con discreción. La madrugada de los jóvenes necesita sitio. Yo, en cambio, necesitaba margen. Crucé el vestíbulo del hotel como quien regresa a casa por una calle que conoce desde la infancia. Antes de salir, Álvaro me alcanzó. Había sudor en su frente y una decisión mal planchada en los ojos. «¿Puedo caminar un minuto con usted?», preguntó. Asentí. La puerta giratoria nos escupió a un aire más honesto.
Toledo olía a piedra húmeda y a madrugada limpia. «No sé por dónde empezar», dijo al fin. «Empieza por callarte. Escucha el silencio». Esperé. El silencio hizo su trabajo. «Ahora dime qué has entendido, no cuánto te duele». Respiró hondo como un corredor que aprende a dosificar. «He entendido que me gustaba sentirme el que enseña, que medía a la gente por sus indicadores porque los números se dejan ordenar y las personas no. Que hablar de humildad me salía gratis hasta que tuve que pagarla. ¿Y tu equipo? Los mayores no son lastre. Lo he visto en sus ojos esta noche. Me oyen desde hace meses, pero no me escuchan. Y tienen razón. Bien dije, el lunes no empezarás con una reunión de ventas. Empezarás con una reunión de perdón. ¿Cómo? Abrió los ojos como quien ve el borde del mapa. Entra en la sala, pide a los mayores que se sienten delante. Diles que vas a aprender durante 30 días antes de proponer. No vendes un plan, escuchas un inventario de memoria y apúntalo todo. Asintió con la gravedad del alumno que por fin toma apuntes de lo que importa. Y los objetivos de Esteban llegarán. Lo urgente ahora no es el cierre, es el cariño con que cierras. Hay ventas que empiezan en el saludo. Nos quedamos un rato sin hablar. La ciudad respiraba por nosotros. Cuando volvimos al vestíbulo me dio la mano, apretó con sinceridad. «Gracias», dijo sin adornos. El lunes fue una habitación con reloj grande. Esteban y yo llegamos a Ibernova a primera hora. El edificio seguía oliendo a pintura nueva, pero yo aún podía oler por debajo la cola barata de nuestros albores. Recursos Humanos nos ofreció sillas y una carpeta con el membrete serio de los asuntos serios. Probation 6 meses. Indicadores, no solo ventas, también clima. Mentoría, María Beltrán. La veterana que salvó 3 cuentas cuando todo se caía hace 2 inviernos. Ritos nuevos, encuentro quincenal con operaciones y soporte para que ventas deje de vender humo. Álvaro entró puntual. Traía el traje como un uniforme y la mirada como un peregrino. Leyó, firmó, nos miró. Esteban habló. «Aquí no venimos a castigar, venimos a medir. Lo que midamos debe cambiar. Lo que cambie debe quedarse. Si vuelves a medir a la gente por el precio de sus zapatos, te vas a la calle con la velocidad de un correo electrónico». «Entendido», dijo. «Y gracias». «No nos des las gracias», cortó Esteban. «Gánatelas». Salimos. En el pasillo me detuve. «Ahora la sala», señalé. Lo observé a través del cristal. Álvaro respiró como quien se entrega. Llamó a María. Ella entró con la dignidad de las que ya han visto caer jefes nuevos como hojas de calendario. Álvaro habló poco, escuchó mucho. Tomó notas. Dijo «no lo sabía» más veces que «pero». Al final pidió algo que me hizo sonreír sin querer. «Quiero parearme 2 semanas con Tomás, el mayor del equipo. Necesito verle vender». Las 2 primeras semanas fueron una escuela. Lo vi entrar a las 8 y marcharse a las 8:10 con ojeras de ciudadano a tiempo completo. Tomás le enseñó a perder una venta con elegancia. Para que te compren mañana, déjales una puerta abierta. María le explicó la geografía del no. A veces el cliente dice no porque tú le has hecho una pregunta que no sabía responder. Operaciones le mostró el mapa de los plazos reales, no de los de la presentación. Soporte le enseñó vídeos de llamadas a las 3 de la mañana. Álvaro cerró la boca como se cierran las cajas que guardan juguetes antiguos con respeto. A los 30 días convocó una reunión. Yo me quedé en el pasillo. No era mi sala. Escuché desde fuera palabras nuevas en su boca vieja. Agradezco, no entendía, me equivoqué.
Anunció medidas pequeñas y precisas, calendario compartido con soporte antes de prometer plazos, checklists de implementación, anexos a cada presupuesto, rotación de comerciales por postventa 2 días al mes. Nada de aplausos. Sí, la clase de silencio que hace nido cuando encuentra una rama firme. En casa, Lucía me contaba lo doméstico que Álvaro recogía los platos sin que nadie se lo pidiera, que hablaba menos de sí y más del día de los otros, que a las señoras de la limpieza les preguntaba por sus hijos con nombres. Yo asentía sin suelta el cabo del todo. Los cambios recién nacidos necesitan incubadora. A los 2 meses llegaron los primeros números. Ventas no se disparó. Dejó de romperse. Menos devoluciones, menos promesas imposibles, plazos que por fin coincidían con la realidad. Esteban me envió un mensaje lacónico. Respira. A mitad de probation propuse algo que nadie quiso enmarcar y yo guardé como las facturas importantes una reunión conjunta con los veteranos. En la sala de juntas, Álvaro dejó su presentación cerrada y pidió a Tomás María y otros 2 mayores que contaran una vez en la que salvaron una venta por memoria. El joven equipo escuchó historias con polvo de hierro y luz de frigorífico. A la salida vi a un comercial novel quitarse los auriculares como si de pronto le hicieran ruido. La disculpa pública llegó el día 90. No fue espectáculo, fue misa de 8. Álvaro se puso de pie, dijo perdón con la boca seca y los ojos claros. Nadie aplaudió. Algunos se aclararon la garganta. María cruzó los brazos y asintió una vez apenas. Era suficiente. En paralelo en casa algo se aflojaba. Lucía volvía con la risa de antes, pero nueva. Por las noches en el sofá colocaba la cabeza en el hombro de su marido y se quedaba dormida como quien por fin descansa en una verdad. Yo entraba en mi estudio, abría la caja de los gemelos y los miraba como se mira a 2 testigos discretos atentos disponibles. Al cumplir los 6 meses, Esteban me llamó a su despacho. Los cristales devolvían una ciudad de septiembre que parecía más joven. Sobre la mesa, un informe breve, indicadores verdes en casi todo, un par de ámbar donde aún había vicios que tardan en morirse. ¿Qué hacemos?, preguntó sin teatralidad. Miré por la ventana, pensé en Diego, en Tomás, en María, en la palabra humildad usada como adorno y descubierta como herramienta. Pensé en Lucía. Le levantas la aprobación, dije, y le atas a María 1 año más. Que no confunda el subir con el olvidar. Esteban sonrió. Sabía que dirías eso. No lo sabías, repliqué, pero lo esperabas. Nos dimos la mano. Los viejos socios sellamos los acuerdos con menos ruido cada año. Antes de irme, Esteban me detuvo. Ramón, lo de anoche en la boda. Calló. Deberías escribirlo. No haría falta, dije. Lo han aprendido. Salí del edificio. En el bolsillo interior de la chaqueta donde dormían mis pulmones tranquilos, mi mano rozó la caja azul de los gemelos. No iba a ponérmelos. Ya habían dicho lo que tenían que decir. Aquella tarde, al caer el sol, me senté en el banco de siempre junto al Tajo. La ciudad encendió las luces como si estuviera entrando en un teatro antiguo. Una pareja de turistas se hizo una foto. Un niño soltó una carcajada que sonó a campana. Cerré los ojos un segundo. La misericordia, pensé, es la justicia cuando ya ha aprendido a respirar. Parte 7. Epílogo: el precio y la herencia. El otoño madrileño se coló por las rendijas de mi casa como un huésped discreto. Habían pasado ya algunas semanas desde que Esteban levantó la probation de Álvaro y la rutina comenzaba a sentarse como polvo bueno.
A mis 70 años, los días me saben distintos. Ya no tienen la prisa del que construye, sino la hondura del que mira cómo otros sostienen. Una tarde Lucía vino sola. Traía un bizcocho en las manos y un brillo nuevo en los ojos. Papá dijo al dejar la bandeja sobre la mesa: «No sabes cuánto ha cambiado. Llega cansado, pero no agotado de soberbia. Escucha preguntas, se equivoca y lo admite. Hasta cocina los domingos». La escuchaba con la serenidad de quien contempla un árbol que por fin echa ramas donde antes había solo tronco rígido. «Me alegro por ti, hija», le toqué la mejilla. «Pero recuerda, la gente no cambia por completo. Aprende a vigilar las recaídas». Ella sonrió con esa sonrisa que combina gratitud y cautela. «Lo sé, pero también sé que si vuelve a equivocarse, ya sabré mirarlo con otros ojos». El día del aniversario de bodas nos reunimos todos en un restaurante pequeño lejos de los salones de hotel. Nada de corbatas ni de lámparas de araña. Solo una mesa larga, vino sencillo y risas que no tenían precio de etiqueta. Álvaro levantó la copa. «Quiero brindar por algo que nunca pensé decir», comenzó. «Brindo por los errores, porque sin ellos no estaría aquí aprendiendo lo que de verdad importa». Los tíos aplaudieron, los primos silbaron. Yo lo miré sin gesto y él sostuvo mi mirada un segundo, sabiendo que aquel brindis tenía un destinatario silencioso. «Y por ti, Lucía», añadió, «que me enseñas todos los días a empezar de nuevo». La emoción de mi hija fue el postre de la noche. Más tarde, ya en mi estudio, abrí el cajón donde guardo los gemelos de Ibernova. Los coloqué sobre el escritorio bajo la luz cálida de la lámpara. Brillaban menos que el primer día, pero su reflejo tenía ahora un peso distinto, el de una historia completada. Escribí unas líneas en mi cuaderno. No se trataba de venganza, sino de educación. El respeto no se mendiga ni se impone, se demuestra. Y a veces el escenario perfecto es el más inesperado: una boda, un brindis, un error público. Lo importante es que la lección quede tatuada en la memoria de quienes aún tienen camino por recorrer. Cerré el cuaderno. Afuera Toledo se adormecía bajo un cielo de cobre. Unos días después recibí una carta de Álvaro, breve, manuscrita, sin membretes. «Ramón, gracias por no hundirme cuando pudiste. No olvidaré que la verdadera autoridad se mide en cómo se tiende una mano después de mostrar la caída. Estoy aprendiendo a ser digno de tu hija y a ser poco a poco digno de mí mismo». Doblé el papel y lo guardé entre las páginas de un libro de Quevedo. Allí pensé las palabras sabrán acompañarlo. Hoy, cuando paseo por el Tajo y escucho a los muchachos hablar de startups, de rondas de inversión y de cifras millonarias, sonrío. No saben que la verdadera riqueza no está en la suma de ceros, sino en la suma de respeto que uno consigue en el trayecto. Y cuando recuerdo la boda de Lucía, no me quedo con los murmullos ni con la palidez de un yerno descubierto. Me quedo con la transformación, la de mi hija, aprendiendo a mirar más hondo la de un joven, entendiendo que la soberbia tiene fecha de caducidad, y la mía propia confirmando que la justicia con misericordia pesa más que la venganza pura. Porque la venganza sacia por un instante, pero la lección, cuando cala, dura toda una generación. Y esa al final era mi verdadera herencia.